¿Alguna vez has sentido que no estás solo? ¿O qué harías si la noche te llamara? Hay noches en las que el silencio se rompe de formas inexplicables. Sonidos que no deberían estar ahí, llamadas que nadie hace, y presencias que hielan la sangre. Esta noche, te contaremos 3 historias donde la oscuridad susurra y el terror llama a tu puerta. La soledad de la noche puede desatar miedos que la luz del día oculta. Ruidos insignificantes se amplifican, sombras danzan con vida propia, y a veces, los objetos más familiares se convierten en portales a lo desconocido. La soledad de la noche puede desatar miedos que la luz del día oculta. Ruidos insignificantes se amplifican, sombras danzan con vida propia, y a veces, los objetos más familiares se convierten en portales a lo desconocido. Para Ana, esa noche marcaba su primera experiencia real de estar completamente sola en casa. Una libertad agridulce, teñida por una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un susurro débil, como el roce del viento contra el cristal, apenas perceptible. Lo atribuyó a su imaginación, al silencio opresivo de la casa vacía. Pero regresó. No era el viento. Era una voz, apenas un murmullo, pero inconfundiblemente dirigida a ella. Su nombre, pronunciado con una lentitud espectral, como una pregunta helada. Se quedó paralizada, el cepillo inmóvil. Su reflejo la observaba con la misma incertidumbre, los ojos buscando respuestas en la quietud del baño. Y entonces, la visión, fugaz, apenas un parpadeo de la realidad. Un rostro ajeno, pálido y demacrado, con una sonrisa que helaba la sangre, reflejado donde debería estar el suyo. Dudó de su cordura, el cansancio, la sugestión, cualquier cosa menos la aterradora posibilidad de que lo que había visto fuera real. A partir de esa noche, los espejos se convirtieron en enemigos silenciosos. Los evitaba, los cubría, intentando escapar de esa mirada invisible que sentía clavada en su espalda. Pero la sensación persistía, una presencia fría, observándola desde los rincones oscuros, especialmente cuando la luz se desvanecía, como si la oscuridad misma cobrara vida. La tormenta trajo consigo una atmósfera aún más opresiva. Los relámpagos iluminaban su habitación en destellos macabros, revelando la forma cubierta del espejo, un recordatorio constante de su terror. De repente, escucha el susurro más fuerte: «Míranos». La sábana había cedido, revelando el horror. Su propio reflejo temblaba de miedo, pero detrás, la cosa la miraba con una sonrisa triunfal, sus ojos oscuros llenos de una maldad ancestral. Una mano espectral se alzó, atravesando el velo del espejo, y se posó sobre su hombro. Un frío antinatural la invadió, como si la propia muerte la estuviera reclamando. Un grito ahogado se escapó de su garganta cuando la habitación se sumió en la oscuridad. Pero en su mente, la risa silenciosa y burlona del espejo resonaba con una claridad aterradora. En la oscuridad, el terror se intensificó. La presencia era palpable, acechando en las sombras, esperando. Ya estás viendo. Porque ahora, tú también estás mirando. A veces, los lugares más familiares pueden esconder los terrores más profundos. Objetos cotidianos se convierten en conductos para lo inexplicable, y en la quietud de la noche, un sonido tan común como el timbre de un teléfono puede anunciar una conexión con lo impensable. Mateo vivía solo en un edificio antiguo, donde los ecos del pasado parecían resistirse a desaparecer. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por los crujidos de la madera y su propia respiración. Hasta que comenzaron las llamadas. La primera vez, era solo estática, un ruido blanco opresivo que le erizó la piel. Pensó que era una equivocación, una línea cruzada. Pero las llamadas continuaron, siempre a altas horas de la noche, siempre el mismo vacío electrónico al otro lado. Luego, la estática dio paso a una respiración, lenta, pesada, como si alguien estuviera justo al otro lado de la línea, observándolo en la oscuridad. Mateo comenzaba a sentir un escalofrío que no provenía del frío de la noche.
Intentó encontrar una explicación lógica, una broma pesada, un error en la línea, pero el identificador de llamadas siempre mostraba lo mismo, un misterio insondable, una voz sin origen. Hasta que una noche, la estática cesó, y en su lugar, escuchó una voz, débil, quebrada, pero extrañamente familiar, una súplica desesperada que le heló la sangre. «Ayúdame». La voz le recordaba a alguien que había conocido hacía mucho tiempo, alguien que había desaparecido sin dejar rastro. Una punzada de dolor y una punzada de terror lo atravesaron al mismo tiempo. La siguiente llamada fue diferente. La voz, aunque débil, articuló una dirección, un lugar abandonado en las afueras de la ciudad. La razón le gritaba que no fuera, pero una fuerza oscura, una mezcla de curiosidad macabra y la esperanza de encontrar respuestas, lo impulsó a salir a la fría noche. El edificio se alzaba ante él como un esqueleto contra el cielo estrellado. Ventanas rotas como ojos vacíos, paredes cubiertas de grafitis olvidados. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde los secretos podían pudrirse sin ser descubiertos. Mientras exploraba los pasillos oscuros y llenos de escombros, su propio teléfono comenzó a sonar. El mismo tono antiguo y escalofriante que lo había atormentado durante noches. Dudó por un instante, pero la necesidad de saber era demasiado fuerte. Al contestar, no escuchó la voz familiar, ni la súplica desesperada. Escuchó su propia voz, un susurro frío y cercano, como si estuviera justo detrás de él, diciéndole las palabras que más temía. «Ya estás aquí». Se giró bruscamente, el corazón latiéndole salvajemente, pero solo encontró oscuridad y silencio. La realización lo golpeó con la fuerza de un puñetazo helado. La llamada no venía de fuera, venía de dentro. ¿Quién está al otro lado de la línea cuando nadie llama? Y lo que es más aterrador, ¿qué sucede cuando la llamada viene de ti mismo? A veces, los terrores más profundos nacen de los miedos más inocentes. La oscuridad bajo la cama, un universo desconocido lleno de sombras y misterios para la mente de un niño. Para Sofía, la noche siempre había sido un momento de aprensión. La oscuridad transformaba su habitación familiar en un lugar extraño, donde las sombras jugaban a ser monstruos en las paredes. Pero últimamente, había algo más. Un sonido, un raspado suave, casi como si pequeñas garras arañaran la madera del suelo debajo de su cama. Al principio, pensó que era su imaginación, el crujido de la vieja casa, pero se lo contó a sus padres, quienes con una sonrisa cansada le aseguraron que no había nada, que eran solo ruidos de la casa. Sofía quería creerles, pero el sonido regresaba cada noche, cada vez un poco más insistente. Con cada noche que pasaba, el raspado se volvía más fuerte, a veces acompañado de pequeños golpes, como si algo estuviera moviéndose, arrastrándose en la oscuridad justo debajo de ella. Una noche, armada con su pequeña linterna, se atrevió a mirar. En la oscuridad profunda, por un instante fugaz, creyó ver dos pequeños puntos brillantes que la observaban. El miedo la invadió, helándole la sangre. Las noches se convirtieron en una tortura. El sonido constante la mantenía despierta, y en sus sueños, una criatura informe acechaba bajo su cama, extendiendo garras invisibles para llevársela al abismo oscuro. Una noche, mientras yacía paralizada por el terror, sintió un tirón suave pero firme en su pie, que sobresalía de las sábanas. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Ya no era un sonido, era un contacto. Un grito silencioso se ahogó en su garganta mientras jalaba su pierna con todas sus fuerzas. Lo que estuviera ahí abajo no la soltaba. A veces, los monstruos no solo viven en nuestros sueños. A veces, duermen justo debajo de nosotros, esperando el momento de alcanzarnos. Y a veces, se llevan algo más que nuestro miedo. La noche está llena de sonidos que no entendemos. A veces, es mejor no preguntar de dónde vienen, y a veces, la oscuridad responde. Si te atreviste a ver estas historias hasta el final, comparte este video con alguien que también disfrute del miedo. ¿Has experimentado alguna vez algo similar? Cuéntanos en los comentarios.